En la primaria, recuerdo en los eventos del 15 de septiembre, mi papá, es la vez que recuerdo como que ahí inició todo. Ellos pues se dedicaban también a grabar eventos sociales, bodas, 15 años, etcétera, y yo acompañaba a veces a mi papá, pero como acompañarlo, no le tomaba tanto importancia al hecho de qué estaba haciendo, sino iba con él a su trabajo, ¿no? Como acompañar a tu papá a tu trabajo. En la primaria, para un 15 de septiembre, él manda a hacer chalecos de reportero, ¿no? Y nos manda a hacer unos chiquitos. Entonces ahí es como cuando ya me pongo yo el chaleco, sí. Y literal me pongo el chaleco y entiendo que estaba haciendo parte ya del trabajo de él. Y me daba una camarita, ya le ponía ahí, pues eran de las mini DV, en ese tiempo pues todo era cassette. Y me daba ahí la camarita, no sé, a veces sentía, ya ahora de grande, quisiera comparar a veces el tema de cuando uno le prestaba al sobrinito el control del play desconectado y lo hacías fingir que estaba jugando, ¿no? Quizá él no me daba el cassette y no, quizá no grababa realmente, o quizá sí, nunca le he preguntado si lo que yo grababa era, sí lo capturaba. Entonces pues ahí ando yo en el circuito y todo esto con la camarita y empiezo a seguir así, ya lo empiezo a acompañar a eventos, a cada vez a más eventos, y después me dice, quiero hacer un documental de Zacapu, referente a los lugares y todo esto, ¿no? Entonces me iba con él, lo acompañaba y ¿Tú ahí qué edad tenías ahí, güey? yo creo que estaba en cuarto de primaria. No, pues estabas morrillo. Estaba chico. Pero ahí sí ya tenía más noción pues de la misma vida, ¿no? Ya tenía conciencia, un poco más, ya no era tan chico. Y me voy con él, recuerdo que me prestó una cámara Sony, también de mini DV, y nos fuimos a grabar, dice, quiero ir a capturar un rayo, y nos fuimos allá para Tariacuri, y ahí estábamos los dos él con la cámara, yo con la cámara, y le digo, se escucha la grabación, esa sí la tenemos, todavía la recuerdo. Le digo, papá, ya agarré un rayo. Ah, sí, está bien, hijo. Y así quedó. A las semanas que ya estaba él en edición, me dice, no manches, sí sale un rayo de tu cámara. Y entonces, en el video que hizo él, aparece ese rayo, y de hecho, pues, lo tenemos ahí con la voz, yo, pues, de un niño, diciéndole que lo había capturado. Ahí es como cuando ya empiezo a tenerle más gusto a todo este tema. Pero después de la escuela yo dejo de hacer producción y eso, o sea, más bien de acompañarlo a sus eventos. Más en la prepa fue que ya uno empieza a hacer sus cosas por aparte, ¿no? Y yo más bien ya era como que con los amigos, y luego era muy aficionado a los videojuegos, ahí me la pasaba pues metiendo como hackear la consola para que me agarrara pirata sin tener que soldarle nada, ¿no? Y esta vez me la pasaba en eso, en la escuela, amigos y los videojuegos. Entonces dejé de lado todo eso, dejé de apoyarlo. Después él tiene el canal, hace el canal 14, consigue ahí el tema para hacerlo, y ahí fue que me dijo, oye, échame la mano para que... Y me empezó a llamar mucho la atención. Entonces empecé a buscar algunos amigos que estudiaban o que habían estudiado diseño gráfico, que habían estudiado ciencias de la comunicación, y les decía, échenme la mano para ver cómo editan. Entonces me pegaba cómo editaba él en Premiere. Ese tiempo, me recuerdo mucho, usaba Adobe Premiere el 6.0, mi papá hace muchísimo, y entonces después pues ya empezó a salir el del caballito. El del caballito, exactamente. Ajá. Después empieza ya a salir los nuevos, ¿no? El CS1 me parece, que desde ahí en adelante ya fue que le empecé a entrar yo. Y pues la herramienta y la ventaja del internet, pues que tenía tutoriales en exceso a mi alcance. Me puse a ver tutoriales y empecé, pues uno aprende a base de práctica, ¿no? Entonces así aprendí yo a editar, luego ya entré ahí un temita del After Effects, que me daba mucha risa porque algunas personas de acá, pues, sin decir nombres, ¿no? Me decían, no, soy bien bueno para hacer motion graphics, ¿no? Va a hacer cualquier tema de animación en After Effects. Y yo dije, ¿cómo le harán? Necesito aprender. Entonces me meto y veo que todas eran plantillas, porque me empiezo a encontrar plantillas de After Effects. Y digo, pues voy a hacer lo mismo. Y entonces empecé así. Después me empezó a llamar mucho la atención el cine. Siempre fui fan de cine porque cuando éramos pequeños mis padres tenían un videoclub. No sé si lo recuerdas. Sí. Entonces siempre nos ponían películas y películas y películas. Siempre me ha llamado mucho la atención el cine y siempre he sido fan. Entonces cuando ya entro lo del canal, yo empiezo a meterme más a ver el tema de las cámaras, a tratar de entender cómo funcionaban, los sensores, todo este tipo de llamas
más técnico de lo de las cámaras. Y me empieza a apasionar la fotografía, pero la fotografía en video. No tanto las fotos, sino... O sea hacer fotografía cinematográfica, ¿no? Y siempre trataba de hacer encuadres que se me asemejaban a lo que había visto en alguna película. Y ahí fue que me empezó a apasionar ya mucho el tema del video. Que es algo que quiero hacer, quisiese hacer un cortometraje, a ver si en algún momento podemos cuadrar y que podamos hacer algo. Y tengo algunas cosas escritas que quisiera hacer y yo sé que tú eres muy bueno para la producción. A ver si un día se pudiese hacer algo ahí. Entonces pues empiezo a ayudarle ya más en lo del canal, a hacer algunos trailers para lo de las carreras también y que se transmitieran en el canal. Ya solo le ayudaba en eso, pero siempre era el de atrás. Y me decía, ¿por qué no haces un programa? ¿Por qué no me ayudas con que conduzcas a algún programa o que también entrevistes? Pero siempre me dio vergüenza. Nunca fui de yo, no me atrevía, no me animaba, sentía que no me salía.